Hola a todos y bienvenidos a En Contexto, un espacio donde abordamos temas cotidianos desde una mirada académica y crítica. Soy su presentador, Jonathan Sarmiento, y junto a mis colegas estaremos abordando diferentes planteamientos que soportan la importancia de apropiar a los adultos mayores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva de prevención en estafas digitales. No siendo más, comencemos. Las estafas digitales se han convertido en un auténtico dolor de cabeza en los tiempos actuales. A nivel global, cadenas de noticias como Reuters reportaron que en el 2024 los ciberdelitos registraron pérdidas económicas por 16.000 millones de dólares. De acuerdo a Infobae, en el sudeste asiático se han denunciado centros de estafas con operación a escala mundial. En países como Camboya y Myanmar se han desmantelado centros de estafas que emplean técnicas de manipulación psicológica para engañar a víctimas en todo el mundo. En Colombia, el diario La República reveló que durante el primer semestre del año 2024, en el país los intentos de fraudes en línea superaron el 43% en comparación con el 2023. Además, los intentos de estafas a través de mensajes falsos aumentaron un 120% en el país en el periodo entre julio de 2023 y julio de 2024, de acuerdo a un informe de Kaspersky. Para el caso de Medellín, el periódico El Colombiano informó que en el 2024 se reportaron cerca de 30.000 casos de delitos informáticos en la capital antioqueña. En el departamento, más de 50.000 personas han sido víctimas de robos de datos personales a través de sus celulares y computadores. Estas acciones delictivas incluyeron el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades y engañar a las víctimas. Guardiana Digital es una propuesta para alfabetizar a personas adultas mayores sobre los riesgos de las estafas digitales. A través de talleres, actividades de formación y contenido multimedia de valor, se busca fortalecer sus habilidades para reconocer fraudes en línea y usar la tecnología con seguridad. Esta iniciativa parte de la idea de que la alfabetización digital no solo implica el acceso, sino también la capacidad de entender y crear contenido, fortaleciendo su autonomía y participación social a partir de las sugerencias del 2021 propuestas por la UNESCO. Salimos a la calle para conocer cómo los adultos mayores se protegen de estafas digitales. Veamos a ver qué fue lo que nos dijeron. No contesto llamadas raras. No abrir links que no conozco. No abrir el WhatsApp para nada. No abro mensajes de texto de números desconocidos. No, yo no sé nada de eso, de verdad no. Como se observa en el video, la mayoría de las respuestas están orientadas a evitar, tal vez, abrir contenidos cuyas fuentes no son reconocidas. También algunos manifestaron desconocer cuáles estrategias podían adoptar al momento de recibir enlaces o alertas a través de sistemas de mensajería instantánea. A continuación, ahondaremos en el porqué de la importancia de generar apropiación social del conocimiento en adultos mayores en el marco de la propuesta de Guardiana Digital. Carolina Zapata nos cuenta al respecto. En los últimos años, el aumento de las estafas digitales ha puesto en evidencia una brecha crítica en el acceso y uso de las tecnologías por parte de la población adulta mayor. Según una investigación de Caracol Noticias llevada a cabo en 2023, solo en Colombia se reportaron más de 35.000 casos de fraude digital en personas mayores de 60 años durante 2022. Esta situación no solo revela la vulnerabilidad de este grupo poblacional, sino que plantea una necesidad urgente. Desarrollar procesos de alfabetización que no se limiten a la enseñanza técnica, sino que promuevan la apropiación social de las TIC como mecanismo de empoderamiento y protección. La apropiación social de las tecnologías no debe entenderse como una simple capacitación instrumental. De acuerdo con lo expresado por Carmen Gómez Mont, se trata de un proceso mediante el cual los sujetos comprenden, resignifican y aplican el conocimiento tecnológico a sus propias realidades, necesidades y contextos sociales. En este sentido, un proyecto de alfabetización digital dirigido a adultos mayores no puede enfocarse únicamente en enseñar a utilizar un teléfono o abrir una cuenta de correo. Debe integrar elementos de contexto, cultura, ética y cotidianidad que permitan a los participantes no solo usar, sino también entender y protegerse en el entorno digital. Desde la sociología de los usos, esta visión de la apropiación se conecta con las nociones de estrategia y tácticas desarrolladas por Michel de Certeau. El autor distingue entre las estrategias, herramientas de control propias de las instituciones y las tácticas, que son acciones creativas desarrolladas por los usuarios para sobrevivir y resistir dentro de un sistema que no controla. Aplicado al caso de los adultos mayores, la estrategia sería institucional cuando se diseña un programa oficial que enseña a identificar fraudes en redes sociales. Esto quiere decir, la sinergia entre Guardiana Digital y las instituciones públicas o las instituciones privadas podrían significar una estrategia para evitar estos fraudes digitales en adultos mayores. Al ser la institucionalidad quien avala este tipo de proyectos, se puede llegar a una población ya identificada y segmentada. En el caso de Guardiana Digital sería cuando estas abuelas o estos adultos mayores, tras aprender sobre estafas digitales en los cursos, explican a su entorno social cómo no caer en esos engaños. También puede ser cuando un adulto mayor desconfía de un mensaje sospechoso y decide en este caso preguntarle a su nieto antes de dar clic. Estas tácticas, aunque pequeñas, transforman el uso de la tecnología en una práctica consciente, crítica y comunitaria. De acuerdo con Luciano Floridi, el filósofo de la información, él afirma que debemos construir una sociedad para que este nuevo entorno digital, esta infósfera en la que las personas puedan comprender y controlar los datos que los rodean, no sean manipuladas por ellos. Es decir, que las personas tengan la capacidad de apropiarse de esta información y poder de alguna forma controlar las decisiones que toma en estos entornos digitales. Esta afirmación cobra especial significado en el contexto donde los adultos mayores se enfrentan a plataformas diseñadas bajo lógicas algorítmicas opacas, que muchas veces priorizan el consumo y la viralización por encima de la ética.
Por ello, una alfabetización digital ética también implica formar ciudadanos que entiendan el funcionamiento de estas plataformas, desarrollen una conciencia crítica sobre los datos que entregan y puedan protegerse frente a las amenazas que circulan en los entornos digitales. Muy bien. Lo que nos aporta Carolina es realmente valioso para comprender la importancia de ejercicios como el de Guardiana Digital. Ahora bien, el reto en la actualidad es la aparición y desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Para conocer un poco sobre las implicaciones que tiene esta tecnología en la protección digital de nuestros adultos mayores, tenemos las apreciaciones de Mauricio Betancourt, ingeniero de sistemas y especialista en IA. La complejidad de la IA puede facilitar en algunas cosas a las personas adultas mayores, digamos que con comandos de voz, que pues, la voz es algo que todo el mundo y todos los seres humanos pueden manejar sin importar las edades, y puede dificultar cuando se trata como de más conocimiento, digamos que más profundo en cuanto a programación y a este tipo de cosas que tienen que ver más con las redes sociales y con el núcleo complejo de la programación de la inteligencia artificial. Qué interesante todo lo que nos ha contado Mauricio. Sin duda, la prevención y la información son nuestras mejores armas frente a estos casos. Otro factor relevante en los procesos de alfabetización digital de los adultos mayores es la cibercultura. Para conocer y ejemplificar este término, damos paso a Carlos Espinosa. Guardiana Digital aporta a la cibercultura al empoderar a los adultos mayores para que no solo accedan a herramientas digitales, sino que las apropien creativamente a su cotidianidad. Desde la perspectiva de Joen Yu 2000, el proyecto reconoce que la sociología de los usos debe integrarse plenamente a las ciencias sociales para comprender cómo las tecnologías de la comunicación transforman las prácticas sociales y marcos culturales. Así, los usuarios no solo son receptores de contenido, sino sujetos activos que reinterpretan los recursos tecnológicos para defenderse, educarse y compartir saberes. El proyecto promueve la inclusión digital mediante talleres prácticos y plataformas accesibles que enseñan a los adultos mayores a usar redes sociales, detectar ciberestafas y crear contenido digital. Según CEPAL 2023, el 45% de los adultos mayores en América Latina usan Internet regularmente, pero solo el 20% se siente seguro de amenazas digitales. Guardiana Digital aborda esta brecha, fomentando una ciudadanía digital crítica que fortalece las comunidades. Roger Silverstone 2007 enriquece esta visión al afirmar que la Mediápolis es un espacio donde lo global y lo local se encuentran, facilitado por las tecnologías digitales que moldean nuestros compromisos culturales y modales. Guardiana Digital crea una Mediápolis local donde los adultos mayores conectan sus experiencias con el mundo digital, formando redes de apoyo. Por su parte, Marlene Harman 2013 destaca que las tecnologías digitales no solo son herramientas, sino agentes activos en la reconfiguración de prácticas culturales e identidades sociales en las sociedades contemporáneas. Este enfoque destaca que Guardiana Digital invita a los participantes a redefinir su identidad como ciudadanos digitales. Bea Arrubarrenea 2019 subraya que la apropiación tecnológica por parte de grupos vulnerables no solo reduce la brecha digital, sino que genera nuevas formas de participación cultural. Guardiana Digital se adapta a esta idea al empoderar a los adultos mayores para crear blogs, compartir historias y participar en foros digitales. Patricia Fliche 2007 completa esta perspectiva al señalar que Internet no solo es un objeto técnico, sino también un constructo social y cultural moldeado por los imaginarios de sus diseñadores y usuarios. Los adultos mayores, al apropiarse de esta herramienta, reconfiguran el imaginario digital con sus saberes. Guardiana Digital no solo previene de ciberestafas, sino que construye una comunidad digital inclusiva y creativa. Al empoderar a los adultos mayores, demuestra que la cibercultura es un espacio dinámico donde todos pueden ser protagonistas de la transformación digital. Gracias, Carlos, por aclararnos un poco el panorama. Porque además, estos nuevos entornos digitales a veces pueden generar dudas con respecto a cómo podemos cuidarnos en la web. Pues en tanto la información pareciera que nos permite desconfiar de todo y de todos, al final esto evita que podamos interactuar y crear relaciones más amenas en línea. Por eso, con el fin de aclarar dudas y dar herramientas concretas, vamos a conocer algunas pautas para que nuestros adultos mayores y nosotros mismos cuidemos nuestra información en la web. Le preguntamos a Jorge Valencia, ingeniero de sistemas y especialista en análisis de datos, y esto nos dijo. Una forma de alfabetizar a los adultos mayores o en concientizarlos para que no se vean expuestos el tema de la ciberseguridad es enseñándoles justamente el uso responsable de las aplicaciones. También en el uso de los correos electrónicos, de los mensajes de texto. La alfabetización digital es una llave maestra para abrirles la puerta del mundo digital a nuestros adultos mayores de forma segura. Por otra parte, es importante aclarar que proyectos como el de Guardiana Digital nacen en el marco de lo que hoy se conoce como innovación social. Y para comprender mejor este aspecto, daremos paso a nuestro compañero Andrés Quijano, quien nos dará más detalles al respecto.
Bueno, la innovación social en proyectos como Guardiana Digital cumple un papel esencial al potenciar la apropiación tecnológica desde la cotidianidad y la resistencia de las comunidades. No se trata únicamente de entregar herramientas digitales, sino que acompañan procesos de formación que nacen de necesidades reales de la gente, en sus propios contextos como tal. Es la escucha atenta y el vínculo cotidiano donde se cultiva una transformación tecnológica con sentido humano. Este tipo de iniciativas trasciende la simple alfabetización digital. Guardiana Digital, por ejemplo, no solo enseña a navegar por internet, a usar un celular, sino que construye espacios de confianza para hablar de ciberseguridad desde la experiencia de vida de los adultos mayores. Se promueve entonces, digamos que un tipo de pedagogía del cuidado y la dignidad donde cada persona se convierte en protagonista de su propia seguridad digital, lo que hace que se rompan las barreras que por años han limitado la participación activa en la era digital, tal como plantea Clemencia Rodríguez, donde dice que investigar desde el cuerpo y el territorio permite ver a los actores sociales no como víctimas, sino como agentes poéticos de la transformación en sí. Y pues esta perspectiva es clave cuando hablamos de innovación social, porque reconoce el poder simbólico y político de las historias, los gestos, las resistencias cotidianas. Por tanto, digamos que Guardiana Digital no impone soluciones, dialoga, interpreta, co-crea y en ese proceso devuelve a los participantes el derecho a habitar la tecnología desde su identidad, su memoria y su voz. Digamos que para un ejemplo claro, la pensadora Carmen Gómez Mont subraya que las microresistencias son fundamentales en este proceso. Es en lo pequeño y en lo aparentemente invisible donde se gesta la verdadera innovación social. Un ejemplo claro de esto es que un abuelo puede aprender a detectar un mensaje fraudulento, una mujer adulta que le enseña a otra persona a proteger su clave, una nieta que agradece a su abuela que ya no caiga en cadenas de WhatsApp. Digamos que estos gestos mínimos, cotidianos, son actos de soberanía tecnológica, son pequeños milagros que tejen autonomía. Finalmente, digamos que la visión de Echeverría de Almendros, por ejemplo, al evocar la infósfera de Fleury, pues nos invita a pensar en un ecosistema comunicativo más humano, ético y autónomo. En ese entorno digital en constante expansión como el que vivimos hoy en día, pues iniciativas como Guardiana Digital representan verdaderos actos de rebeldía informada. No porque se pongan al avance tecnológico en particular, sino porque lo significan desde el margen, desde la ternura, desde la justicia social y la innovación social. Y es que innovar socialmente no es solo cambiar herramientas, es transformar relaciones, hacer visible lo invisible, es poner la tecnología al servicio de la vida y no al revés. Digamos que caminos, proyectos como Guardiana Digital nos recuerdan que el futuro no se impone, se construye desde abajo, paso a paso, en comunidad. Andrés, muchas gracias por ese aporte tan valioso, porque no solo resalta la importancia de proyectos como el de Guardiana Digital, sino porque demuestra el porqué de estas iniciativas debe de ser considerado y debe de tener en cuenta el entorno y contexto con su público objetivo. Para concluir, Guardiana Digital impulsa la apropiación de las tecnologías digitales por parte de la población adulta mayor, un grupo que ha enfrentado barreras de acceso y de exclusión digital. Este proyecto quiere entregar herramientas para la prevención de estafas y promover un uso responsable y autónomo de las tecnologías. La apropiación social de las TIC es clave para garantizar la inclusión, proteger sus derechos y fortalecer el tejido social en una sociedad cada vez más interconectada y digitalizada. Solo así será posible construir un entorno digital seguro y accesible para todos, donde cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de En Contexto. Hasta pronto.